Estaba yo leyendo, o estaba yo viendo, ¿verdad? Más que leyendo, en el internet hay muchas cosas que ver, ¿verdad? Pero como dice ahí en Eclesiastés, todo nos es lícito, pero no todo conviene. Y estaba yo leyendo ahí, hermanos, ahí en el internet, muchas cosas que se hablan, que se dicen, ¿verdad? Y una cosa es que estén ahí, otra cosa es que sean verdad, ¿verdad? Y estaba yo escuchando, hermanos, que el hermano Asael hablaba acerca de la importancia del diezmo, de las ofrendas. Y yo me encontraba por ahí, hermanos, algún video donde esta persona daba algunas enseñanzas acerca de que no era bueno diezmar. Y el hermano ahí se respaldaba en algunos conceptos, ¿verdad? Y yo pude descubrir algo en eso, hermanos. Yo pude descubrir que al único que no le gusta diezmar es al diablo. Al único que no le gusta que diezmes es al diablo. Porque sabe una cosa, la palabra de Dios dice, y reprenderé al devorador. Entonces cuando nosotros damos nuestro diezmo, hermanos, ahí está el Señor reprendiendo al devorador. ¿Qué es reprender, hermano? Cuando el diablo quiere venir a robarte la bendición, cuando el diablo quiere venir hermano, a traer escasez a tu vida, cuando el diablo quiere tocar tu vehículo, cuando el diablo quiere tocar tu salud, ahí está el Señor que le dice, espérame tantito. ¿A dónde vas, chancludo? ¿A dónde vas? Cálmateme. Te me vas en el nombre de Jesús. Y el diablo sale huyendo, hermanos, porque el Señor lo reprende, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que estaba luchando Miguel con Satanás por el cuerpo ¿de quién? De Moisés. ¿Y qué le dijo? El Señor te reprenda. El diablo, hermano, tiene que ser reprendido. A él no le gusta que dances, a él no le gusta que ofrendes, a él no le gusta que diezmes, a él no le gusta nada, hermanos. A él lo que le gusta es verte destruido, es verte en pobreza, es verte, hermano, ahí tirado, caído. Eso es lo que el diablo le gusta. Pero tenemos que aprender a darle en la cabeza al diablo, ¿verdad? Así que usted no se cree todo lo que dice, hermano. No todo lo que brilla es oro. Usted créale a Dios, créale a la palabra, porque la palabra de Dios es verdad. Quiero invitarlo, hermano, a abrir la palabra del Señor. Y vamos a meditar en unos versículos de la palabra del Señor. ¿Cuántos se sienten contentos hoy, hermano? Gloria al Señor. Vamos a leer un versículo ahí en el segundo libro de la Biblia, que es el libro de Éxodo. En el capítulo 3 solamente vamos a ver un versículo, el versículo 7, ¿verdad? Génesis, Éxodo, capítulo 3, versículo 7. ¿Alguien sabe qué significa Éxodo, hermano? ¿Que me pueda decir? ¿Nadie? Salida, ¿verdad? Recorrido. Recordemos, hermanos, lo que el pueblo de Israel hizo cuando salió, ¿verdad? ¿De dónde? De Egipto, aleluya. ¿Qué significa Egipto, hermanos? El mundo. ¿Qué significa Faraón? El diablo. ¿Quién tenía atado al pueblo? El diablo. ¿En dónde? En el mundo, ¿verdad? Entonces muchas cosas que podemos aprender y conocer, hermano, acerca de la palabra de nuestro Dios. Éxodo capítulo 3, versículo 7, dice la palabra de Dios. Yo lo leo una vez y luego lo leemos todos juntos a una misma voz, comenzando a leer la bendita y santa palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Todos juntos, hermano. Dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Amén. ¿Puede ocupar su lugar en esta hora? La palabra del Señor, hermano, y el tema que vamos a aprender el día de hoy se titula una pregunta: ¿hasta cuándo? ¿Verdad? Y muchas de las veces, hermano, nosotros podemos visualizar que la abundancia, la bondad, el precio y la buena voluntad que el pueblo de Israel tenían por parte, hermano, de Faraón en Gosén, cuando José formaba parte de la corte
Usted recuerda que cuando José ocupó un lugar como gobernante, hermanos, en Egipto, sí conoce la historia, ¿verdad? Tuvo sueños y luego los sueños lo llevaron a que sus hermanos lo odiaran y luego lo querían matar, pero luego lo vendieron y luego fue a dar allá, ¿verdad? A Egipto, y luego Potifar lo contrata y luego su esposa lo seduce, él huye, lo meten a la cárcel, después de la cárcel revela unos sueños, después de los sueños llega Faraón, ¿verdad? Le toma favor porque pudo ver en él, ¿verdad? Que él tenía un espíritu diferente y, hermano, eso lo llegó a ocupar, ¿verdad? Un lugar en Gosén. Y ahí, hermanos, había algo diferente con el pueblo, ¿verdad? Sabíamos que José intercedía por el pueblo. Y entonces había beneficios. Y esos beneficios, hermano, ¿verdad? Prevalecieron ¿hasta cuándo? Hasta cuando José muere y viene el cambio, hermano, de gobernantes en ese tiempo. Ahí empezó a cambiar la situación para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel. Y qué tremendo es esto, hermano. ¿Por qué? Porque esto vino a traer al pueblo, hermanos, una situación de maltrato, una situación de opresión, cruelmente, hermano, por parte de los egipcios, ¿verdad? Usted sabe que el pueblo en Egipto era muy malo con los hebreos. Eran esclavos, hermano, no valían nada para ellos. Ellos podían violar, golpear, maltratar, humillar, podían hacer lo que quisieran con el pueblo. Por eso cuando una persona a mí me dijo, yo estaba mejor antes de haber venido al Señor, de haber conocido a Cristo, y esas palabras, hermanos, son una gran mentira. Nunca vamos a poder estar mejor fuera de Dios. Nunca vamos a poder estar mejor, hermano, antes de conocer a Dios. En el mundo nunca vamos a poder tener una vida dichosa, una vida en plenitud, hermano. En el mundo solamente vamos a encontrar maltrato y destrucción por parte del gobernante, por parte del Dios de este mundo. ¿Usted sabe cuál es el Dios de este mundo, hermanos? Satanás. Él es el Dios de este mundo. Satanás, hermano, es el que tiene el control de, hermanos, de este mundo. Y él, hermano, es un opresor, ¿verdad? El de Cuba, ¿verdad? Fidel Castro no le llega ni a los talones a diablo, hermanos. Aun cuando sabemos que Fidel fue uno de los regidores, ¿verdad? De los más crueles en el país, ¿verdad? Tanta opresión con el pueblo. Y podemos ver a cualquier líder, hermano, terrenal, nunca se va a comparar a ese gobernante opresor que es Satanás. Por eso nosotros tenemos que visualizar, hermano, que Dios, hermano, tiene su mirada puesta en el pueblo. Dios tiene su mirada puesta en usted y Dios tiene su mirada puesta en mí. Dios tenía su mirada puesta en el pueblo. Pero ¿qué es lo que ocasionaba que el pueblo, hermano, estuviera en cautiverio? ¿Cuál fue el problema en el pueblo, hermanos? ¿Qué era lo que el pueblo, hermano, qué es lo que ocasionó que el pueblo estuviera, hermano, por más de 430 años en esclavitud? ¿Qué fue eso, hermanos? ¿Qué fue lo que ocasionó que el pueblo estuviera, hermano, viviendo de esa manera? ¿Qué sucedió? ¿Qué cree usted que sucedió con el pueblo? El pueblo, hermanos, era un pueblo rebelde, desobediente, hermano. Era un pueblo, hermanos, que aun cuando Dios, hermano, era bueno con ellos, ellos se rebelaban contra Dios. Aun cuando el pueblo, hermano, recibía muchos beneficios de parte de Dios, el pueblo era un pueblo de dura cerviz. Quería decir que no se dejaba, hermanos, ¿verdad? Dirigir fácilmente. Y eso, hermano, nos puede traer hasta el día de hoy. Podemos ver que todavía el pueblo sigue siendo rebelde. El pueblo no le gusta sujetarse, hermano, a la voz, a la autoridad, porque ciertamente, hermanos, hay una promesa que Dios ha establecido a través de su palabra y a veces no nos gusta a nosotros visualizar eso. Nosotros solamente queremos ver beneficios, nosotros solamente queremos ver que Dios haga, hermanos, milagros para nosotros. Nosotros solamente queremos ver que Dios actúe a favor de nosotros. Todo ser humano solamente desea beneficios propios, hermano, y creemos que Dios está obligado a cumplir, hermano, nuestros deseos. No es como si Él fuera una lámpara, ¿verdad? Como la lámpara de Aladino, que la frota usted y que el genio está obligado a cumplirle su deseo. Pero no es así, hermanos. Hoy en día la gente batalla para sujetarse a la autoridad.
Cuando Dios ha establecido a través de su palabra y Él dice: sujétese toda persona a sus autoridades terrenales, que porque por Dios han sido establecidas. Y si Dios ha establecido algo, hermano, nosotros tenemos que obedecer a la voz de Dios. Por eso Dios establecía sus pactos eternos con el pueblo. Por eso Dios establecía su palabra, su ley en el corazón de cada persona, de cada uno, hermano, de los que eran de su pueblo. Dios establecía sus palabras. ¿Para qué? Para que se cumpliesen, hermano. Para que, hermano, fueran vistas y fueran tomadas por obra. Cuando, hermano, Moisés sube al Sinaí y fueron escritas las leyes en las tablas de piedra. Cuando baja Moisés del monte Sinaí, ¿qué es lo que encuentra, hermanos? A un pueblo rebelde, a un pueblo libertino, a un pueblo que le gustaba hacer su santa voluntad, a un pueblo que, a pesar de que iba en contra de los principios bíblicos, en contra de lo que Dios había establecido, hermanos, a ellos no les importó. Ellos ya estaban, hermano, adorando a un Dios. Ya estaban adorando a una estatua, ya estaban adorando a un becerro de oro. ¿Por qué? Porque en el corazón del pueblo estaba la rebeldía, hermanos. Estaba el libertinaje. Lo estoy llevando a todo esto porque ahorita me voy a centrar en el tema, hermano. Ciertamente el pueblo, hermanos, es más fácil de ser atraído, ¿verdad?, a lo que no es correcto, que ser atraído a lo que es correcto, ¿verdad? Cuando una persona invita, ¿verdad?, vamos a tener un día de ayuno y oración, y los quiero aquí a las 3, ¿cuántos vienen, hermano? 2, 3, 2, 1, y es que, pues a veces pensamos: acabo donde 2 o 3 en su nombre y está el Señor, que vayan 2, que vayan 3, ¿verdad? Pero no es así. Ciertamente son difícilmente de contagiarse para las cosas buenas. Pero cuando, hermano, queremos nosotros incitar a la gente a cosas que no son correctas, ¿verdad? Ahí andamos todos, hermano, ¿verdad? Cuando traemos algo, hermano, ¿verdad? Ahí cuando tenemos el don de la comunicación y que nos gusta comunicar todas las cosas y ya supiste, y empezamos a mandar textos y todo eso, y empieza esto a correrse y todos participando. Porque somos más fácil a ser atraídos a lo incorrecto que a ser atraídos a lo correcto, hermano. Por eso es muy importante que nosotros visualicemos el principio, el origen de lo que, hermano, originó que el pueblo estuviera viviendo más de 400 años en esclavitud, hermano. Porque el pueblo, hermanos, no aprendía, hermanos. ¿Cuántos años, hermano, estuvieron dando vueltas en el desierto? 40 años. Y muchos dicen allá afuera, o lo secular, ¿verdad?, la iglesia tradicional dice 40 años sacerdotales, 40 años de rebeldes, hermano. ¿Qué? 40 años de gente, de hombres y mujeres, hermano, que se rebelaban en contra de aquel que había sido como un esposo para ellos. 40 años, hermano, de un recorrer que era, hermano, de muy poco tiempo. El Señor los trajo dando vueltas por 40 años. A ver si en esos 40 años ellos podían, hermano, reflexionar y entender que estaban caminando mal. Mucha gente tiene 10, 15, 20 años en el camino de Dios y todavía sigue dando vueltas en el desierto. ¿Por qué? Porque han sido rebeldes y porque no les gusta sujetarse a la autoridad, porque no les gusta someterse a la palabra. Por eso siguen viviendo, hermanos, por muchos años dando vueltas en el desierto. Y nada que porque Dios nos está enseñando en el desierto, ya no, hermano. Ya no es la enseñanza, ya es ahí en la rebeldía del ser humano, hermanos, que no te ha permitido llegar, hermano, a la ciudad prometida, o sea, al tiempo de la bendición. Porque ciertamente dice el Señor que nos espera la ciudad que fluye leche y miel, hermano. Ese es el tiempo de bendición para su pueblo. Tiempo de refrigerio, tiempo de descansar, tiempo de disfrutar, hermano, la calidez en el Elim de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que ver lo siguiente, hermano. ¿Hasta cuándo? Podemos nosotros ver a un pueblo, hermanos, que desgraciadamente no aprendía, pero sí se quejaba. No aprendía, pero sí querían que Dios, hermano, les respondiera.
Sí querían que Dios estuviera para ellos cuando ellos lo necesitaban. Y si usted lee, hermano, todo el caminar del pueblo de Israel, desde el principio usted va a encontrar, ¿verdad?, muchas situaciones en las cuales, hermano, el pueblo de Dios, ¿verdad?, pues estaba siempre pidiendo a Dios que tuviera misericordia de ellos, que estaba el pueblo de Dios, hermano, pasando por situaciones difíciles, pero ahí estaba el Señor. Ahí estaba Dios, hermano, ahí estaba el proveedor, ahí estaba el sustentador, hermano, con ellos, que no les permitía, hermano, que ellos realmente perecieran de la manera que tenían que perecer, porque Dios ama a su pueblo. Esa es la diferencia, hermanos, que Dios te ama a ti y Dios me ama a mí. Y por ese amor, hermano, dice la palabra de Dios, que Dios muestra su amor para con nosotros, que aunque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, hermano. La palabra del Señor nos enseña en la plenitud del amor de Dios para su pueblo. Dios, hermano, a pesar de que tú y yo a veces somos faltosos con el Señor, Él permanece fiel a nosotros, porque Él nos ama, hermano. Porque Él conoce, hermano, la situación que cada uno de nosotros vivimos, pero Él, Señor, tiene misericordia para con cada uno de nosotros. El pueblo, ¿qué hacía, hermano? ¿Qué fue lo que Dios tenía previsto, hermano, para contestar este clamor que leímos ahí en el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 7? ¿Qué es lo que Dios tenía, hermano? La palabra del Señor nos enseña lo siguiente. Vaya conmigo a Éxodo 2. Versículo 23 dice lo siguiente: aconteció, Éxodo 2:23, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían. ¿A causa de qué, hermano? De lo bonito que es el mundo, a causa de todo lo que el mundo bueno nos da, a causa de la servidumbre. Y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos, ¿con motivo de qué? De su servidumbre, de su esclavitud, hermano, del sufrimiento que ellos, ¿verdad, hermano?, estaban viviendo por todo ese tiempo en que ellos estuvieron en esclavitud, hermano, en las manos de Faraón. ¿Qué podemos ver, hermano? ¿Cuál era la situación del pueblo? El pueblo, hermanos, continuamente se refería al Señor de la siguiente manera: ¿hasta cuándo, Señor, nos librarás de la opresión del enemigo? Y va a encontrar usted muchas expresiones del pueblo hacia Dios, hermano. ¿Hasta cuándo, Señor, nos quitarás de este tiempo de servidumbre? ¿Hasta cuándo, Señor, nos volverás la tranquilidad a nuestros hogares? ¿Hasta cuándo, Señor, nos volverás el gozo de alabarte con libertad? ¿Hasta cuándo, Señor, dejaremos de ser esclavos? Este era el clamor del pueblo continuamente. ¿Hasta cuándo, Señor? Ciertamente, hermano, hasta el día de hoy en nuestra vida hay un clamor. Y muchos de nosotros estamos, hermano, en la misma similitud del pueblo de Dios en aquel tiempo. ¿Hasta cuándo, Señor, me vas a contestar? ¿Hasta cuándo, Señor, vas a cambiar a mi esposo? ¿Hasta cuándo, Señor, me vas a suplir mi necesidad económica? ¿Hasta cuándo, Señor, te vas a hacer cargo de mi situación? Y en nuestra vida, hermano, continuamente está un hasta cuándo. Pero Dios, hermano, a veces olvidamos que Dios conoce nuestra necesidad. Y si no ha suplido nuestra necesidad es porque Dios tiene un trato, es porque Dios está trabajando en nuestras vidas, hermano, y Él quiere que nosotros aprendamos a esperar en el Señor pacientemente, porque la Biblia dice: pacientemente esperé en Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Dios tiene el tiempo para suplir nuestras necesidades. Dios tiene el tiempo para proveer tu necesidad. Dios tiene los tiempos en sus manos, porque no olvidemos que el Dios al cual tú y yo servimos es un Dios que se mueve en la eternidad, hermano. Es un Dios que se mueve en la línea de la eternidad. El Señor dice: yo soy el primero, yo soy el fin. Yo soy el alfa, el inicio. Yo soy el omega, el término. Él es eterno. Él se mueve en la eternidad, hermano. Él sabe todas las cosas y Él puede hacer, hermano, las cosas que Él quiere hacer, porque Él tiene la autoridad. Muchas de las veces, hermano, no comprendemos que Dios quiere suplir nuestra necesidad. Pero ¿qué está pasando con nosotros? Siempre hay, hermanos, dos partes
en todas las situaciones, ¿verdad? Porque a veces pensamos que nomás hay una parte. El esposo le echa la culpa a la esposa. Es que ella. Y la esposa le echa la culpa ¿a quién, hermanos? Al esposo. Es que él. Y aquí, hermanos, nos volvemos a regresar al principio. Adán le echó la culpa ¿a quién? A Eva. Eva le echó la culpa ¿a quién? Pero nadie, hermano, acogió su responsabilidad. El pueblo de Dios, hermano, él miraba por su parte, recibir, ser atendido por Dios, que Dios, hermano, respondiera a su clamor. Y la parte de Dios es responder a nuestro clamor, pero ¿cuál es la parte nuestra? ¿Qué estamos haciendo para que Dios, hermano, abra su mano y suelte la bendición a nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo, hermano? Somos a veces incumplidos en muchas situaciones para con Dios. Somos a veces hasta, se oye mala palabra, pero malagradecidos con Dios en muchas situaciones, hermano. Somos a veces falsos para con Dios en muchas áreas de nuestra vida. Somos egoístas para con Dios en muchas situaciones en nuestra vida. Somos faltosos delante de Dios en muchas situaciones que vivimos continuamente. Y a veces, hermano, no examinamos esa parte importante. Pero si queremos que Dios responda a nuestro clamor, si queremos que Dios esté siempre al pie, hermano, de nuestra necesidad, como si nosotros tuviéramos, hermano, todo el derecho solamente de exigir. Como los niños, ¿verdad? Solamente papá dame, mamá dame, beneficios. Pero también hay responsabilidades. Hijo, limpia tu cuarto. Hijo, recoge la mesa. Hijo, ve a traer los mandados. Hijo, tienes que ir a la escuela. Son responsabilidades para poder también obtener beneficios, hermano. Para que los niños puedan ser beneficiados, el estar ahí echados en una cama viendo la televisión con aire, clima, con su refresquito, su agüita. Ellos no se preocupan por surtir la despensa, ni por surtir el mandado, ni por pagar la luz, ni por pagar el agua, ni por comprar ropa. Ellos no se preocupan por todo eso. Eso se preocupa el proveedor. El proveedor, el Padre que es el proveedor. El pueblo de Israel no se preocupaban por eso, porque tenían a un proveedor. Pero te necesita también, hermano, cumplir con la parte que le corresponde al hijo, que es, hermano, la responsabilidad. Para poder exigir, necesitamos también demostrar que somos responsables. Papá, ya te lavé el carro, ¿me puedes dar para comprar algún refresco, algunas papitas? Y por consecuencia, hijo, claro que sí, hijo. Aquí están, 5 pesos y me trae la feria. 10 pesos, no, el padre aquel no paga así. Nosotros sí, ten 10 pesos y me trae la feria. Pero el Padre eternal, el Padre bueno, el Padre amoroso, no te da poquito. El Padre amoroso te da en abundancia, hermano. En la abundancia. Él te da en abundancia. Él nos bendice en gran manera, hermano. El Padre no es malo. Los que somos malos somos nosotros, porque a veces, hermanos, somos codiciosos, y eso lo vemos en el pueblo de Dios, hermano. Cuando Dios mandaba el maná que caía del cielo, ¿qué hacía el pueblo? Dice que amontonaban bastante maná, porque eran codiciosos. Siempre quiere uno más, no se conforma, y eran codiciosos. Pero ¿qué pasaba con el maná? Se podría, hermano, se echaba a perder. Eso es cuando una persona, hermano, cambia el enfoque de lo que Dios ha predestinado, de lo que Dios ha establecido para cada uno de nosotros, que somos sus hijos, hermano. No podemos ser más, no podemos ir más allá de lo que Dios nos ha puesto, hermano. Si usted ve que una persona quiere ir más allá de la autoridad, de lo que Dios ha establecido, es una persona rebelde, codiciosa, y que todo lo que amontone y que todo lo que haga va a estar podrido. Porque quieren ir más allá, hermano, no se quieren sujetar a la autoridad. Hermanos, Dios, hermano, aún así dice que Él es clemente y misericordioso.
lento para la ira, pero grande en misericordia. Entonces Dios escuchó el clamor del pueblo. Dios escuchó su necesidad. Dios escuchó que el pueblo, hermanos, ¿verdad? A pesar que era faltoso, a pesar de que era, hermano, un pueblo rebelde, Dios siempre, hermano, está ahí, porque Él no puede negarse a sí mismo. La palabra de Dios nos enseña allá, hermanos, en las escrituras, hablando el apóstol, diciendo que, hermano, Dios, aleluya, siempre es fiel a su pueblo. Dice, si me negares, yo también te negaré, dice el Señor. Pero si me abandonares, dice, yo no te abandono, yo permanezco fiel. Porque yo no puedo negarme a sí mismo, dice el Señor. Quiere decir que Él, hermano, continuamente está con sus brazos abiertos, extendidos. Dice la palabra de Dios en Isaías, no se ha cortado el brazo de Jehová, sino sigue extendido, hermano. ¿Qué quiere decir que el brazo esté extendido? ¿Qué quiere decir? La ayuda de Dios no se ha quitado. La ayuda de Dios todavía está presta. ¿Para qué? Para auxiliarnos en los momentos de necesidad. Quiere decir que si la hermana Mayra está tirada, ahí está el brazo de Dios extendido. ¿Para qué, hermana Mayra? Para levantarla, para sujetarla, para, hermano, sacarla de la situación en la cual complicadamente se está viviendo. Porque Dios, hermano, sigue siendo el mismo de ayer. Dios no ha cambiado, el que ha cambiado es el hombre. El que ha venido a modificar, hermano, el caminar ha sido el ser humano, pero Dios sigue siendo el mismo, Dios grande, Dios fuerte, Dios eterno. Sigue siendo el mismo Dios verdadero, hermano. ¿Qué hizo Dios para responder? Levantó un libertador, alguien que se comprometiera. ¿Para qué? Para rescatar, para ayudar, para levantar, para salvar al pueblo. ¿Y quién fue ese hombre, hermanos? Moisés. Vemos que el pueblo estaba en una situación difícil. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus maltratadores, pues he conocido sus angustias, y he decidido librarlos de la mano de los egipcios, dijo el Señor, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares de los cananeos, de los heteos y de los amorreos, del fereceo, del egebo y del jebuseo. Dios, hermano, había escuchado la situación y Dios decidió rescatar al pueblo, y para eso, hermano, levantó a un hombre, a alguien, hermano, que, hermano, pusiera su vida, su corazón. ¿Para qué? Para ayudar y auxiliar en la necesidad que el pueblo estaba viviendo, y levantó a Moisés. Y la palabra de Dios nos enseña grandes cosas, hermano, de este hombre. Y quiero ver algunas cosas de él, hermano, que podemos para poder entender la personalidad de este varón que Dios levantó. Primero que nada, nació en un hogar donde se creía en Jehová. Porque Moisés era hijo de ¿quién, hermano? ¿No se acuerdan? ¿Se acuerdan que tuvimos una dinámica y nos preguntaron de quién era hijo Moisés? No sé si la hizo la hermana Alma. ¿No recuerdan de quién era hijo? Jocabet. Era, ¿verdad? Se cree que ella, bueno, se dice que ella es la mamá de Moisés, ¿verdad? Y era, hermanos, un nacimiento en el pueblo hebreo, porque recuerden que cuando lo echó en el agua, le puso una manta, que eso significaba que era de el pueblo de Israel, del pueblo hebreo, ¿verdad? Eso le daba a ese niño, ¿verdad?, la característica de dónde provenía, porque cuando lo encontró aquella mujer egipcia, hermanos, era con un propósito que Dios ya tenía predestinado. Nada en lo que Dios hace es casualidad, hermano. Todo es un propósito de Dios. Si tú estás aquí es porque es un propósito. Si tú no estás aquí es porque es un propósito. Si tú vienes a este lugar y te congregas aquí es un propósito. Si tú te vas de este lugar y te vas a otra parte es un propósito. Nada es casualidad. Que la mamá de Moisés lo echara en el río en una canasta, le pusiera una frazada hebrea y lo encontrara la hija de Faraón, no era una casualidad, era un propósito. La corriente se lo pudo haber llevado a un pozo y se hubiera ahogado el niño, pero la corriente lo empujó a donde se estaba bañando la hija de Faraón. Un propósito, hermano. Podemos ver, hermano, que fue educado, ¿verdad?, en el palacio en Egipto, ¿verdad?, como uno de la familia del Faraón. Tuvo una muy buena educación, hermano, pero déjeme decirle una cosa, no solamente fue educado con la enseñanza egipcia. Recordemos que ¿quién era la que lo cuidaba?
Su mamá. Por lo tanto, su mamá también le enseñó las costumbres y las tradiciones, hermano, del pueblo de Dios, del pueblo de hebreo, de los judíos. Entonces, él no estaba totalmente, hermano, con otra enseñanza, sino tenía también la enseñanza del pueblo de Dios. También, hermano, podemos ver, hermano, que Dios, ya tenía el plan en la vida de él. A sus 40 años trató de liberar a sus hermanos por sus propias fuerzas y arrogancia. Recordemos que mató, ¿verdad?, a un egipcio, por eso salió huyendo de ahí. Adquirió experiencia en el desierto por otros 40 años cuando huyó de Egipto. Fue llamado mientras pastoreaba las ovejas en el monte Sinaí. El fuego en la zarza representaba la santidad de Dios. La zarza representaba a Israel, por lo que no se consumió a través de los problemas. Son cosas, hermano, que tendríamos que entrar en un tema nuevo para profundizar en ellas, pero son grandes rasgos de lo que rodeó a Moisés, hermano. Hay rasgos que nos tienen que rodear a nosotros, porque Dios en este tiempo quiere levantar libertadores, hermano. Recordemos que hubo un libertador, nuestro más grande libertador, que fue Jesucristo, que Dios, hermano, escogió para venir a rescatar a la humanidad. ¿De qué? De la esclavitud en la que estaba viviendo. La Biblia dice que todos habían pecado, por lo tanto, todos estaban condenados ¿a qué, hermano? A muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios que Dios nos envió, hermano, que es su Hijo Jesucristo, vino a libertarnos, hermano, de la esclavitud del pecado. Él es nuestro libertador. Él refleja, ¿verdad?, a Moisés en aquel tiempo. Ahora Jesucristo vino para ser nuestro libertador. Pero Dios quiere levantar en este tiempo hombres y mujeres como Moisés. Hay mucha gente que todavía vive en esclavitud, hermano. Hay mucha gente que todavía sigue siendo esclava del diablo. Y nosotros tenemos, hermano, que levantarnos, porque por algo Dios nos ha escogido. Pero ¿qué es lo que pasa, hermano? ¿Por qué no nos levantamos? A ver, dígame, ¿qué excusa Jesús puso para no venir a la tierra, hermano? Ninguna. Dice que se entregó, dice totalmente. Y le dijo: Padre, envíame a mí, yo iré. Pero hijo, te van a hacer esto, no importa, Padre. Pero hijo, te van a crucificar, no importa, Padre. Pero hijo, te van a matar, no importa. Él no puso ninguna excusa. Pero ¿qué hizo Moisés, hermano? Primero que nada, en Éxodo 3:11, escuche bien, dice la palabra de Dios: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Muchas de las veces, hermano, ponemos excusas para no hacer nuestro propósito que Dios ha escogido para nosotros. Moisés, su pretexto fue: ¿quién soy yo? ¿Cuántas veces nosotros podemos decir, es que, pues yo qué puedo decir, hombre? Pues ¿quién soy yo para poder hablarle a aquellas personas? ¿Quién soy yo? Ponemos excusas para no llevar a cabo el propósito, hermano. Y el mundo está lleno de excusas. Está lleno de pretextos, hermano. El ser humano se ha contaminado. ¿Para qué, hermano? Para excusarse continuamente. Hermano, ¿por qué no vino al culto? Ay, hermano, es que cumpleaños el gato y no pude ir a la iglesia. Excusas. Ay, hermano, es que fíjese que es el Día Internacional de la Mujer y pues lo festejamos aquí en la casa también eso. Ay, hermano, fíjese que estuve enfermo. Eso es muy común, hermano. De todo, para no venir a la iglesia estamos enfermos. Aunque no nos duela nada, aunque no nos pase nada, pero con tal de que, hermano, haya una excusa, un pretexto, inventamos hasta enfermedades, ¿verdad? Estamos ya como el gobierno, Zika y que quién sabe qué, y que Chinconcuán y Guanchuney y no sé qué tanta cosa inventa. Así está a veces el cristiano también, inventa, hermano, hasta enfermedades que ni siquiera, hermano, existen, pero son excusas, son pretextos, hermano. Moisés quiso él también excusarse: ¿quién soy yo para enfrentar a Faraón? ¿Quién soy yo? Otra de las excusas que, hermano, Moisés presentó a Dios, lo encontramos en el versículo 13 del capítulo 3. Dijo Moisés a Dios: he aquí que, dice, que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les voy a decir?
¿Qué les voy yo a decir a mi pueblo? ¿Qué es lo que les voy yo a compartir? Es que yo no sé nada, hermano. Tengo 15, 10 años en la iglesia y no sé nada. Qué tremendo es eso, hermano. ¿Qué dijo ese hombre pagano y perverso? Las grandezas y milagros que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que yo las publique. Y no era cristiano, no era, hermanos, un hijo de Dios, era un hombre pagano y perverso, el rey Nabucodonosor, un hombre sanguinario, y aún así él tenía algo que decir. Conti más tú y yo, que ya tenemos 15, 10, 20 años aquí en la iglesia caminando con el Señor, tenemos algo que decirle a la gente. ¿Qué les voy a decir? Pues no les vas a hablar de chisme, les vas a hablar de Cristo. Solamente diles que Cristo les ama y que Dios puede cambiar y transformar sus vidas y que Dios puede sacarlos de la esclavitud del pecado. Solamente dile esas palabras y vas a ver el efecto que Dios va a hacer en el corazón de los que están cautivos en el mundo, hermano, en Egipto. Por eso Dios quiere levantar un Moisés en tu vida. Dios quiere levantar un Moisés en tu vida, hermana. Dios quiere levantar en estos tiempos hombres y mujeres con el coraje, con hermanos, lo que Dios, hermano, hizo a través de Moisés. Aunque a veces nos queremos excusar, pero cuando Dios ya tiene algo visto en ti, hermano, aunque nos excusemos, aunque nos escondamos, Dios, hermano, nos va a encontrar. He aquí, dijo en el 4:1, seguimos con las excusas, con los pretextos de Moisés. 4:1, hermanos. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha aparecido Jehová? He aquí, ellos no me creerán ni oirán mi voz, hermano. ¿Sabe una cosa, hermano? Ellos a veces no nos creen porque nosotros no representamos lo que debemos de representar. Ellos no nos escuchan porque ellos lo primero que ven es nuestro testimonio. Por eso no nos escuchan, por eso no nos oyen, hermano. Por eso a veces ponemos excusas. Es que si les comparto no me van a creer, no me van a escuchar. No te van a creer, no te van a escuchar, porque ciertamente, hermano, tú no estás cumpliendo con el propósito de que Dios te ha mandado a que tú hagas. ¿Cuál es ese propósito en tu vida, hermano? Necesitas tú predicar primeramente con el ejemplo. Por eso cuando Dios le dice a Moisés: tú solamente ve y verás lo que yo voy a hacer a través de ti, porque no eres tú, soy yo a través de ti. La palabra de Dios nos enseña que ya no vivimos nosotros, sino que ahora Cristo vive en nosotros. Pero eso tiene que ser una realidad de nuestra vida. No solamente tiene que ser, hermano, solamente un dicho, tiene que ser un hecho. Si realmente Cristo vive en nosotros, nosotros tenemos que representar a Cristo en la totalidad y en la plenitud de nuestra vida. Si andamos nosotros chismeando, si andamos peleando, si andamos golpeando, si andamos hablando del pastor, si andamos hablando de la hermana, si hermano hacemos cosas que a Dios no le agradan, entonces realmente la gente no nos va a creer ni nos va a oír. Porque sabe una cosa, no estamos haciendo lo que decimos. Decimos que somos un guerrero y a la primera luchita ya estamos retrocediendo, y eso es mentira. Decimos que somos hombres y mujeres de Dios, y cuando viene la situación difícil ya nos estamos echando para atrás. Son excusas, hermanos, solamente son pretextos. Éxodo 4:10 dice la palabra de Dios, hermano. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tartamudo, dice, y torpe con la lengua. Excusas, hermano, excusas solamente. A veces, hermano, para no hacer lo que tenemos que hacer, sacamos tantas cosas, tantas excusas, tantos pretextos, hermano. Pero Dios ya está cansado de escuchar pretextos y excusas. Dios quiere escuchar gente que esté dispuesta a hacer el propósito de Dios. Dios quiere que en este tiempo se levante una generación de hombres y mujeres que no ponga pretextos, hermano, para hacer su voluntad. Dios quiere levantar en este tiempo una generación de hombres y mujeres que estén dispuestos, que si el Señor dice vas a hacer esto, tú solamente tienes que contestar: sí, Señor, yo lo hago. No importa que no tengas, no importa que no sepas, no importa que no, hermano, tengas dinero, que no tengas estudios, que no tengas posición, no importa. Lo que importa es que estés dispuesto a hacer, hermano, la obra de Dios.
Pedro, Jacobo y Juan eran hombres de vulgo, eran hombres pescadores, eran hombres que no habían tenido letra, eran hombres que no habían estudiado, eran hombres que, hermano, solamente hablaban como los pescadores. Y eso no le importó a Dios para usarlo, hermanos. ¿Sabe que cuando Pedro predicaba, la gente se maravillaba y decía: pero ¿qué le pasó a esta persona si habla con un denuedo? Habla, hermano, con una facilidad. Habla, hermanos, con algo que toca mi corazón. ¿De dónde sacó esa facilidad de palabra, Pedro? ¿De dónde sacó ese denuedo, hermanos? Es que el que va a hablar no vas a ser tú. El que va a hablar va a ser Dios, hermano. Pero Dios, hermano, quiere que nosotros entendamos, hermano, lo siguiente. Hoy en día se escucha el mismo clamor del pueblo espiritual en nuestras congregaciones. ¿Cuál es ese clamor, hermano? ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Ve la diferencia, hermano? Nosotros sí queremos: sana a mi hijo, sana a mi esposo, sana a mi hija, sana a este, haz este milagro, suple, provee, solamente como el asadón, para acá, para acá. Y muchas de las veces no estamos haciendo nuestra partecita, hermanos, y es de la que tenemos nosotros que hacer. Hoy en día, hermanos, la iglesia todavía está en un clamor: aviva nuestros días, Señor, como al principio. Y sabe que el avivamiento no viene ni de Guatemala, no viene ni de Estados Unidos. El avivamiento, ¿hablan allá afuera? El avivamiento no va a venir de otra parte. El avivamiento se tiene que formar en ti, hermano. El avivamiento tiene que formarse en mí. Que si no está la batería, yo no siento el Espíritu de Dios. Necesito la batería para sentir su presencia. Que si no hay música, no, yo no alabo. El avivamiento tiene que formarse en ti, hermano, con música y sin música. Tenemos nosotros que, hermano, avivar el fuego que debe de haber en nosotros. ¿Hasta cuándo, Señor, avivarás nuestros días como al principio? Hasta que tú entiendas, te va a decir el Señor, que el avivamiento no va a venir de otra parte más que de ti. Donde se tiene que formar el avivamiento es en tu corazón. Porque acaso no sabéis, pueblo, que vosotros sois templo del Espíritu Santo y el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Ignoráis acaso que el fuego del Señor es una llama que está encendida? Y decía el profeta: yo he querido dejar de predicar la palabra, pero hay un fuego dentro de mí que me quema y que no me permite callarme, que no me permite estancarme. Yo necesito estar en el fuego de Dios, predicando su palabra, compartiendo su palabra, haciendo su propósito. Es tiempo de comprender, no solamente hasta cuándo, Señor, hasta que entiendas, pueblo, hasta que entendamos, iglesia. ¿Hasta cuándo nos bautizarás con tu Santo Espíritu como en el día del Pentecostés? ¿Hasta cuándo, Señor, me vas a bautizar en tu Espíritu Santo? ¿Hasta cuándo? ¿Sabe una cosa, hermano? El Espíritu de Dios es ordenado. Para recibir el bautismo del Espíritu Santo necesitamos ser ordenados. ¿Cómo ordenados, hermano? Que vamos a danzar en orden, en un ritmo, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Eso es ordenado. Ordenado quiere decir que nuestra vida espiritual esté ordenada. Porque ¿de qué nos sirve brincotear solamente cuando nuestra vida está desordenada? ¿De qué nos sirve, hermano, brincar como chivos si nuestra vida está desordenada, hermano? Ese es el orden, no que tienes que danzar con los ojos cerrados y en un ritmo y que te mueva para adelante. Eso no es así. El orden debe de ser espiritual. Tú necesitas tener tu vida ordenada para que el Espíritu Santo te bautice y te llene con su presencia, hermano. Necesitamos en estos tiempos hombres y mujeres que anhelen el bautismo del Espíritu Santo, pero para eso necesitas ordenarte, caminar en el orden de Dios, iglesia.
Porque qué hermoso es, hermano, sentir la manifestación del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Qué hermoso es disfrutar el bautismo del Espíritu Santo. Es hermoso. No se compara con nada de este mundo. Hay iglesias que no creen en el bautismo. Bueno, allá ellos, hermanos, déjelos que se pierdan la bendición. Si ellos no creen en eso, es muy su cuento. Pero usted, hermano, si quiere disfrutar del bautismo del Espíritu Santo, ordene su vida y anhele ser lleno de la presencia. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta que te ordenes, hasta que camines en el orden mío, te voy a bautizar con mi Espíritu Santo. ¿Hasta cuándo, Señor, podremos comprender tu amor en nuestras vidas? ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta que le digamos al yo, hazte a un lado. Hasta que le digamos, hermano, a esos pensamientos de orgullo. Hasta que humillemos nuestro corazón delante del Señor, vamos a poder conocer el amor de Dios en nuestras vidas. Mientras haya orgullo, mientras haya altivez, mientras haya vanagloria, nunca vamos a poder conocer el verdadero amor en nosotros, aleluya. ¿Hasta cuándo, Señor, veremos los prodigios y los milagros en nuestra iglesia? ¿Hasta cuándo vamos a ver los milagros, los prodigios en nuestra iglesia? Hasta que me creas, dice el Señor. Si crees, dice el Señor, tan solo cree y el milagro sucederá, dice su palabra. Para el que cree, todo le es posible, todo. No hay excepción en la palabra de Dios. Dice, para el que cree, todo le es posible. Mi hija tiene cáncer, va a sanar. Si crees, sí va a sanar. Mi hija, mi esposo tiene tal enfermedad, o esto está sucediendo en mi casa, mi hijo es un drogadicto. ¿Cree que puede cambiar? Si usted lo cree, sí va a cambiar. Todo es posible para el que cree. ¿Por qué, hermano, la gente en estos tiempos ha dejado de ver milagros y prodigios? Porque la incredulidad se ha filtrado en los corazones y en las mentes del ser humano, y sobre todo en la iglesia. Hay mucho incrédulo en las iglesias, hermano. Muchas personas que no le creen a Dios. ¿Hasta cuándo, Señor, me quitarás esta aflicción de mi familia? Hasta que me dejes estar en medio de tu casa. Hasta que yo sea el centro de tu familia. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores, hermano. Si Dios no está en medio de tu casa, difícilmente va a haber cambios. Va la aflicción a ser quitada, hermanos, del medio de tu familia. Necesitas involucrar a Cristo, que Cristo esté en medio de tu casa, en medio de tu matrimonio, en medio de tu familia, en medio de tus hijos, en medio de tu trabajo, en medio de tu relación, en medio de todo, hermano. Cristo debe de estar ahí. ¿Para qué? Para que esas situaciones de aflicción, de problemas, sean quitadas del medio de nosotros. Deja que Cristo entre a tu hogar, hermano. No solamente lo aceptes o lo traigas a Jesús cuando vengas a la iglesia. Llévatelo y déjalo entrar a tu casa. Déjalo que more en tu casa. Déjalo que habite en tu casa, ¿verdad? No lo dejes nada más en la cocina, en la mesa. Mételo a la sala, a tu cuarto. Déjalo que Él more en toda tu casa. Es lo que Dios está pidiendo, hermano. ¿Hasta cuándo, Señor, permitirás las injusticias en la sociedad? ¿Hasta cuándo, hermano? ¿Hasta cuándo? Dice que, hermanos, la maldad en el ser humano se va a multiplicar. ¿Por causa de qué, hermano? De sus pecados, de sus concupiscencias. ¿Hasta cuándo se van a quitar las injusticias sociales? Difícilmente, hermano, porque sabe que en el pensamiento del hombre solamente es de continuo el hacer el mal. Por eso hoy en estos tiempos se cumplen leyes, se autorizan leyes que van en contra de los lineamientos y de los estatutos de la palabra del Señor. Entonces, hermanos, donde no honran a Dios, difícilmente Dios los puede honrar. La única persona que puede recibir beneficios es el que viene a Cristo, porque son nuevas criaturas y vienen a formar parte ya no del mundo, sino parte del reino de Dios. ¿Hasta cuándo, Señor, veremos, dice, tiempos designados para ver tu poder? ¿Hasta cuándo veremos tiempos en los que podamos caminar en lo extraordinario? ¿Hasta cuándo, hermanos? ¿Qué es lo que pide Dios de la iglesia? ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros, hermano? Hoy, más que nunca, como el pueblo de Israel, a pesar de estar en algún problema, debemos de estar más unidos, en vez de estar peleándonos unos con otros para ver quién puede más.
La iglesia no es una área donde se puede demostrar quién es más fuerte, ni quién es más, ni quién tiene más poder. Con que debemos luchar es contra el enemigo de nuestras almas. Y no importa qué tan grande sea el problema o la aflicción, recordemos siempre que tenemos a alguien más grande que nuestros problemas. Yo no sé si usted ha aprendido algo en esta tarde, pero déjeme decirle que Dios está tan interesado de que su palabra, hermano, haga un fruto, haga, hermanos, un efecto en cada uno de sus corazones. Ya no busquemos la área en la que quién puede más, quién tiene más poder, quién, hermanos, es más importante en la iglesia. Ya no busquemos quién, hermanos, a con quién me levanto para ir en contra de él, sino busquemos la unidad. Busquemos, hermano, lo que realmente conviene. Y ya no digamos hasta cuándo, porque esa palabra, esa pregunta, te la tienes que contestar tú mismo a través de la palabra.